Bueno, pues esta pandemia que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud es el tema de temas, por supuesto, en estos momentos, desde luego el contexto internacional en materia económica, financiera. Hay un conjunto de reacciones en los mercados bursátiles, de eso también hablaremos esta mañana. Y bueno, pues la pandemia que se determina porque ya hay más de 4,000 muertes, ya este virus ha entrado en un punto que se determina, pues ha gestado la pandemia. Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes habíamos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo, dijo el director de la OMS. Si los países detectan, examinan, tratan, aíslan, a ver, va de nuevo, dice el director de la OMS, si los países detectan, examinan, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente para responder, aquellos con un puñado de nuevos casos de coronavirus pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos y esos grupos se conviertan en transmisión comunitaria, dijo el director de la OMS. Pues ahí está la fórmula que está lanzando la OMS a los países. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus, no cambia lo que está haciendo la OMS y no cambia lo que los países deberían hacer. Va de nuevo, si los países detectan, examinan, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente para responder, aquellos con un puñado de nuevos casos de coronavirus pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos y esos grupos se conviertan en transmisión comunitaria. Lo que dice la OMS es también esto. La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el tiempo y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción. Esto es lo que dijo Ghebreyesus, el director de la OMS, el día de ayer cuando declaró la pandemia. No podemos decir esto más claro o más alto o con la suficiente frecuencia. Todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia. Y bueno, pues es una pandemia con estas características, no hay medicamento, no hay vacuna todavía, los científicos pues están a todo lo que dan trabajando evidentemente para este tema. Y bueno, pues lo que está diciendo la OMS es que los países o todos los países aún pueden cambiar el rumbo de esta pandemia, todos los países aún pueden cambiar el rumbo de esta pandemia. Y bueno, pues ahí está el mensaje que hace la OMS para que los países que tienen pocos casos pueden prevenir que se conviertan en grupos y que estos grupos se transformen en una comunidad transmisora. Es el mensaje principal que desde ayer está circulando ampliamente por el mundo. Bueno, y en este contexto, desde luego hay varios elementos que están a la mesa para las economías del mundo, la mexicana incluida, desde luego, está el COVID-19, está este tema de los precios del petróleo que nos ha dado una sacudida tremenda para México y para los países más débiles respecto a lo que están haciendo los gigantes. Y bueno, todo un conjunto de cosas que tienen que ver incluso con los anuncios que se han hecho en relación a esto de blindar a la economía mexicana, de hablar de los recursos que tiene México para enfrentar pues los embates de esta naturaleza que están sucediendo. Y bueno, pues alguien que ha opinado y analizado la situación en su calidad de empresario y en su calidad de presidente del Consejo Coordinador Empresarial es Carlos Salazar, a quien le aprecio mucho que me tome la llamada para hablar nuevamente en este espacio pues del momento que estamos viviendo. Carlos, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Pues sí, no hay duda que tenemos un momento muy, muy complicado en la economía mundial y particularmente en lo que nos compete, que es en México. Bueno, porque esto nos llega en un momento en que teníamos un año de no crecer, la situación del 2020 se veía compleja porque no hemos podido desarrollar los proyectos de infraestructura importantes que son los de energía. Yo había dicho a finales del año pasado que el año 2020 se veía mejor porque pues habíamos firmado el tratado, los salarios habían crecido en términos reales y teníamos el gran plan de infraestructura que detonaría la inversión. Bueno, esta última variable sigue pendiente,
pasan los días y sigue todavía las rondas de comentarios y discusiones. Alfonso Romo está haciendo verdaderamente un buen trabajo tratando de coordinar ahí todas las opiniones y pensamientos de los diferentes actores, pues para tratar un plan de energía que sea suficientemente grande, robusto, como para que pueda realmente impulsar el crecimiento. Entonces, si a todo lo metes en la licuadora, todas estas variables, efectivamente lo que está sacando de la misma son situaciones muy complejas. Creo que nos merecemos los mexicanos un momento de unidad, un llamado a la cordura de todo el mundo. Seguimos viendo todos los días denostaciones y pleitos y más cosas y más, cuando lo que deberíamos estar es realmente trabajando todos en ordenar esta situación que se nos puede salir de control. Bueno, Europa está casi parado, Asia se había parado ya hace unas semanas. Tú ves cómo Estados Unidos empieza a avanzar fuertemente también para cerrarse, y bueno, pues esto puede tener consecuencias graves, sobre todo en el corto plazo. Estamos viendo, Carlos Salazar, ahora mismo que estamos tú y yo conversando al aire y en online, los informes más recientes. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió operaciones ante pérdidas y movimientos extraordinarios. También Wall Street, estamos hablando de las bolsas que están incluso suspendiendo momentáneamente las operaciones justo por este panorama. La venta masiva del mercado global, se hundió ayer con las acciones estadounidenses en un mercado a la baja que continúa este jueves a un ritmo vertiginoso. Vemos los reportes de Reuters que están alertando sobre estas informaciones. Está cayendo de forma importante el mercado estadounidense. Agrégale, ¿no?, la prohibición de Donald Trump, lo que se anunció ayer de manera un poco errática por parte del presidente de Estados Unidos sobre los viajes de Europa a Estados Unidos. En fin, tú has acuñado este asunto de que estamos próximos a una tormenta perfecta, lo cual está tremendo. La expresión es tremenda, pero te pido que nos la expliques. Y bueno, si todo esto se va juntando, el problema del coronavirus no hay duda que es un problema de salud pública. Aún yo creo que vale la pena explicarle a todo auditorio y repetirlo, que los casos de mortandad son muy pequeños. Es un virus muy contagioso, pero no necesariamente se traduce en un problema de mortandad. Hay que cuidarlo. Colapsan los sistemas de salud de los países, lo estamos viendo en Italia, lo vimos en China, cómo tuvieron que reaccionar pues con medidas verdaderamente extremas. Nosotros parecería que estamos en otro mundo, que aquí la situación está controlada nada más por el hecho de que lo decimos. Nos parece a nosotros que sí deberíamos empezar a tomar medidas en la medida en que los casos de contagio se vayan acelerando. Veremos una situación que se nos puede salir de control. Eso por un lado. Ahora, en la parte económica, bueno, el hecho de que las cadenas de valor empiecen a detenerse, pues lo que nosotros vendemos, exportamos, transaccionamos, pues va a tender a detenerse. Esto implicará un impacto y por eso las bolsas reaccionan anticipadamente en todas las empresas del mundo y veremos una situación recesiva. Pero a esto súmale el hecho de que venimos de un año de no crecer, Carmen. Entonces, nosotros tenemos una situación verdaderamente más compleja, no hemos creado los suficientes empleos. La gente, pues tú la ves, sale a las calles ahora a protestar por cualquier tema. Vemos que hay una situación en la cual debemos de ponerle atención. ¿Qué debemos hacer, creo yo? Pues debemos inmediatamente, primero, dejar de estar así peleándonos unos contra otros. Por todos los temas hoy se radicalizan. Cualquier tema que tú toques está radicalizado. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver si podemos encontrar algún elemento de unión, y el elemento de unión es ver el riesgo que tenemos enfrente, ver si podemos habilitar los programas de inversión del país, ver si podemos aprovechar la crisis de China para captar inversiones que antes se iban a ese país y que se pueden venir a México, ver si podemos nosotros tomar una actitud mucho más práctica en todos los temas de discusión que tenemos hoy sobre la mesa. No hay duda que inclusive hoy, aceptando las inversiones en energía, sobre todo petroleras, pues todas las compañías tendrán que volver a afilar el lápiz
porque no es lo mismo invertir en petróleo con un petróleo a $50 que un petróleo a $25, ¿verdad? Entonces todo eso nos obliga a repensar las acciones que tenemos que tomar. Pero lo que sí no debemos hacer, y subrayo el no, es seguir en este medio en el cual, bueno, abres cualquier nota y ustedes, de veras, como reporteros, qué trabajo tan difícil llevan en estos momentos, en cual pues yo creo que tú quisieras tener notas buenas para estarle diciendo a la gente, oiga, las cosas pueden mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la licuadora donde nos estamos metiendo, y ojalá y haya sensatez en las decisiones que tengamos que tomar en los próximos días. Ahora, bueno, decisiones de los próximos días. Déjame detener ahora un momento antes de que escuchemos esta de los próximos días. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, bueno, pues ha hablado del blindaje, ha hablado de que México tiene previsto una serie de elementos para blindarnos sobre todo el tema de la caída del precio del petróleo. Hay seguros comprados para eso y proteger medianamente lo que sería el presupuesto nacional. Lo que se ha anunciado en materia de blindaje y las líneas de crédito que México tiene listas y las necesita usar con el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que implica esto, pues, ¿qué te dicen? ¿Está México con esta suficiencia para enfrentar el embate internacional? Y bueno, todas las cosas se diseñan, y tú diseñas el riesgo en cualquier toma de decisión que haces en función de un riesgo calculado, y México, bueno, tiene un blindaje adecuado para situaciones de crisis, pero lo que estamos viendo es una crisis que económicamente hablando, hablo de la parte económica, pues esta no es una crisis cualquiera, es algo nunca visto. O sea, por mucho blindaje que tú tengas, estás viendo cómo, y te voy a agarrar un ejemplo, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que es la más importante del mundo. Los desplomes que ha tenido son verdaderamente impresionantes, va casi cercana al 50% ya del valor que tenía hace tan solo 10 días. O sea, tú imagínate para tu auditorio la pérdida de valor que eso significa para cualquier organización del mundo. Que colapsan los sistemas de pensiones que normalmente invierten en esto, que colapsan todos los ahorros de mucha gente que tiene su dinero metido en esto. Entonces necesitamos tranquilizar esta cosa. No hay duda que lo que ha hecho nuestra economía desde los tiempos de Cedillo es comprar estas compras, también para explicarlo mejor, hace cuenta que compras a un precio futuro o vendes a un precio futuro tu petróleo. Bueno, nosotros tenemos esa ventaja, lo vamos a poder vender a $49, que creo que es el precio con el cual compramos la cobertura. Sin embargo, bueno, eso te puede salvar por los próximos meses. ¿Qué sigue para adelante? Es la pregunta importante. Si este segundo año de la actual administración tampoco crecemos o ya llegamos a una situación de decrecimiento, un país de 130 millones con los niveles de demanda social que tenemos, pues no puede resistir tanto tiempo sin actividad, sin desarrollo, sin alternativas, sin movilidad para las personas. Entonces, esa es nuestra preocupación. Seguimos nosotros trabajando en lo que pensamos que es lo correcto. ¿Y qué pensamos que es lo correcto? Y vuelvo a repetirte lo que hemos hecho desde hace meses. El Consejo Coordinador presentó desde mediados del año pasado el gran plan de infraestructura, haciendo ver que había en México una enorme cantidad de posibilidades de inversión, que esto alimenta el crecimiento y de alguna manera empieza a mover la economía en el sentido correcto. Bueno, pues todo esto se ha tardado muchísimo en que se tomen decisiones a favor de esto, y seguimos, vuelvo a repetirte, Carmen, a ti y a tu auditorio, atascados en discusiones que no le agregan valor a las cosas. ¿En qué estás pensando? Carlos, déjame un segundo, porque has dicho varias veces en la entrevista este asunto. ¿Qué pleito es el que te está afectando más? ¿Cuál es la situación en particular que te tiene en este estado de ánimo con el tema de la conflictividad mexicana, llamémosla así? Bueno, pues yo creo que la conflictividad mexicana, todos los días hablamos de que el país parece que está dividido entre los que pensamos de una manera y los que piensan de otra. Parece que todos los días encontramos a algún culpable de lo que pasó en el pasado,
y yo creo que necesitamos empezar a ver hacia adelante, y ver hacia adelante es ver a este México pujante que todos queremos, y más cuando tenemos una crisis enfrente. ¿Tu mensaje es al presidente López Obrador directamente? No, es a todas las autoridades, incluido evidentemente hasta nuestro máximo líder del país, es a todas las autoridades, a todos los que tenemos una actividad. Nosotros hemos tratado todos los comentarios que hacemos de ser prudentes, de ofrecer propuestas. Es muy fácil enredarse en la denostación, en el pleito, y lo más importante es cómo podemos construir. Claro que habrá diferencias en la forma de construir. Cuando tú construyes algo, no todo el mundo tiene la única razón y la única verdad, pero es preferible discutir si el ladrillo debe ver hacia el oriente o al poniente a no hacer el edificio. Nosotros estamos en el no hacer el edificio. No, y dice hay que hacer el edificio, exactamente. Fíjate que ahora que estamos hablando, Carlos Salazar, contigo esta mañana, estamos recibiendo la información que da a conocer la Secretaría de Hacienda. El subsecretario Gabriel Llorio dice: ante la volatilidad observada en los mercados internacionales y aprovechando los grados de libertad ganados por el manejo de deuda y el alto nivel de liquidez en la tesorería, se llevará a cabo un ajuste a los montos de las siguientes 2 subastas de valores. Y bueno, ahí viene la descripción sobre esto que está haciendo Hacienda en este momento. Informa sobre la modificación a los montos de subastas de valores gubernamentales del primer trimestre de 2020. Informa Hacienda que ante estos episodios de volatilidad observados en los mercados financieros del mundo en los últimos días, bueno, pues se toma esta determinación. Si bien el aumento en la volatilidad de los mercados internacionales se ha asimilado de manera ordenada en el mercado de deuda local, ante el cambio en las condiciones de los mercados financieros se busca contribuir a preservar el funcionamiento ordenado del mercado. Las modificaciones que a continuación se describen entrarán en vigor a partir de la subasta del próximo martes 17 de marzo 2020 y vienen ahí las modificaciones al programa de subastas de valores gubernamentales, los cambios al calendario de subastas de valores para el primer trimestre de 2020, considerando modificaciones en el monto a ofrecer en las subastas de bonos M, UDI bonos y bondes D. Con respecto a los bonos M, se disminuye el monto a subastar de 9,800 a 4,800 millones de pesos en la referencia de 5 años. Y bueno, vienen descritas todas las modificaciones que seguramente tú ya has visto, Carlos. ¿Qué te parece estos anuncios? Yo quiero destacar la enorme responsabilidad, y qué bueno que en nuestro país tenemos autoridades hacendarias y tenemos un Banco de México con gente enormemente capaz. Y yo creo que están haciendo lo correcto. Yo lo que decía es, bueno, tú haces lo correcto, haces un rompeolas cuando tú diseñas que la ola no va a crecer arriba de los 5 metros. Pero si la ola que te viene es de 15 metros, pues por mucho que hayas hecho un rompeolas, no vas a poder resistir el impacto de lo que se viene. Entonces, yo vuelvo a hacer el llamado más que todo a todos los que somos de alguna manera actores en la economía y los que son actores en la sociedad, y a los actores que son políticos, que ahí no somos nosotros, de que sí requerimos un detente, un verdaderamente buscar los puntos ahora sí de unión y realmente ponernos las pilas, porque la situación se puede complicar muchísimo en el corto plazo. Para tranquilidad también de tu auditorio, gracias a Dios estas cosas no duran toda la vida, entonces hay que resistirlas. Es como esa tsunami que se te viene encima, bueno, hay que dejarlo pasar y después, bueno, ver cómo reconstruimos los impactos que eso tiene. ¿Qué está intentando hacer nuestra autoridad? Pues claro, cuidar el sistema financiero, que el sistema de pago siga funcionando, que haya tranquilidad de todas las personas de que hoy me van a pagar la deuda que tengo, la deuda que me deben, y la deuda que yo tengo la voy a pagar, que todo el sistema transaccional siga funcionando. Eso es lo que como primer gran medida tenemos que cuidar. Yo creo que la situación sí lo que hay que decirle a todos los demás, sí nos va a golpear. O sea, no es esto de que le va a pasar a todo el mundo y nosotros estamos inoculados, ¿no? Nos va a golpear, nos está golpeando, que no lo hemos visto. Hoy
la mayor parte de las empresas mexicanas que están cotizadas o que tienen un valor en el mercado, pues han reducido enormemente sus valores, enormemente. El sistema de pensiones del país pues también ha perdido valor porque pierden valor los activos que manejan. Todas estas cosas vienen y empiezan a contaminar el medio ambiente, Carmen. Ni más ni menos. Pues Carlos Salazar, sigamos hablando, si me lo permites. Déjame cerrar brevemente con el qué hacer, que es el gran tema en este momento, el qué hacer. Ayer tuvimos aquí un debate entre el doctor Arturo Huerta y el doctor Fonserrada sobre el qué hacer y el momento que se vive en materia económica. Y bueno, aquí te dejo dos conceptos. ¿Harías algo con el tema del déficit? ¿Harías algo con el tema de la deuda? ¿Holgarías la posibilidad de que se inyecten recursos vía ampliación del déficit y ampliación de deuda? Y mira, las medidas contracíclicas que otra vez el librito te dice que de estas condiciones hay que hacer, es lo que estás viendo en los mercados. Y voy a usar el ejemplo de Estados Unidos el día de ayer. ¿Qué anuncia el día de ayer? Pues anuncia inyectar más dinero, básicamente, y vuelvo a mi famoso plan de infraestructura. Esta es una maravillosa oportunidad de movilizar rapidísimamente el plan de infraestructura. Y número 2, inyectarle liquidez al mercado, para que el sistema financiero y transaccional siga funcionando sin problemas, y que de alguna manera pues, no haya un pánico adicional a los que ya estamos teniendo. Algunas otras economías, y ahora me voy a Europa, han hecho todavía cosas adicionales, bajan los impuestos, tratan de inyectarle a la persona ahora liquidez vía el que tengan un ingreso disponible mayor, y bueno, pues eso hace que la economía siga activándose. Yo creo que lo que está intentando hacer la Secretaría de Hacienda y este tipo de noticias es exactamente eso, es inyectarle liquidez, hacer que el dinero fluya de una manera más fácil. Él ya había anunciado, el secretario de Hacienda, desde el día de ayer o antier, y lo había anunciado desde los programas de reactivación económica, que se iban a adelantar las compras de gobierno, los programas. Pero yo creo que hay que adelantarlos más, hay que tratar de dedicarnos en estos días a movilizar la economía. Un último asunto, Carlos, que tiene que ver con los empresarios, con las empresas. Tú que eres el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eres la persona indicada para preguntar si desde el ámbito empresarial, independientemente de las decisiones gubernamentales, que en este caso están hablando de que nos mantenemos en la fase 1 de esta circunstancia que ya se decretó pandemia, desde el ámbito empresarial, ¿ustedes harán cosas respecto al tema de la pandemia diferentes a las que estaría haciendo el gobierno de la República? Y diferentes me refiero a restringir actividades, a tratar de modificar en estos momentos la estructura laboral, no la estructura, la actividad laboral y demás cuestiones. Bueno, tú sigues con la activación normal, pero sí empiezas en esta fase a tratar de educar lo mejor posible. Ayer visité un negocio, una empresa grande de este país, y me dio mucho gusto ver que en esa empresa había, al momento en que yo llegué, un seminario en donde se le estaba informando a todos sus trabajadores todas las medidas preventivas, que le daban los datos reales de cuál es el impacto de esto. Vuelvo a repetir que parecería ser que si alguien está infectado con coronavirus, pues ya se hace cuenta que va firmando su testamento, sino dándole los datos muy claros, de decir, bueno, es una enfermedad, hay que cuidarla. Lo más peligroso es el contagio, porque es una enfermedad muy, muy, muy contagiosa. Y bueno, yo creo que esas son las medidas que nosotros vamos a empezar a recomendar a todo el país. Por lo pronto, informémonos muy bien. Si alguien llega a estar contagiado, bueno, pues más aíslese, tómelo como una buena vacación para leer y para estar lo más tranquilo posible, y trate de alguna manera de no ser un foco de contagio para otras personas. Si la actividad llega a ser tan grave, empieza a haber un contagio de miles de ciudadanos, tendremos que parar actividades económicas, sin duda, como lo viste yo en China y como lo estás viendo ahora en Italia. Pues Carlos, seguiremos hablando si me lo permites. Gracias por tomar la llamada esta mañana. Gracias, Carmen. Aprecio mucho, como siempre, que me tomes en cuenta. Gracias, Carlos. Un abrazo, buenos días y hasta la próxima. Al presidente del Consejo Coordinador Empresarial en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial y en México, por supuesto, un foco de atención principalísimo.